exija. Déjame que me sienta como nunca en esta vida. Algunas tardes vuelvo, algunos días sueño, algunas noches duermo y otras como lo que tengo. Déjame estar despierto, déjame vivo este momento. Déjame todo el día en tus brazos porque muero. Y dame un poco el cierto, y dame lo que pienso. Y dame un poco de esos ojos que estoy tan despierto. Ámame con locura, ámame como nunca. Ámame con la fuerza de alguien que perdió la cordura. Y esa tarde que vuelvo, y esos días sin sueño. Alguna noche siento lo que algún día estaría muerto. Déjame estar despierto, no quiero estar dormido. Dormido voy pensando quizás lo que se olvidó. Del rock nacional. Marca el camino. Rock de las Pampas. Y así se va despidiendo Leo Erizo haciendo Cordura. Y mientras finalice este tema, te cuento que este martes 20 de mayo del 2025 está llegando a su final. Gracias a todos por estar del otro lado, por compartir junto a nosotros Rock de las Pampas. Como siempre, los esperamos en el mismo horario y en el mismo dial mañana, así que miércoles vamos a seguir compartiendo junto a vos muy buenas canciones del rock nacional. Ahora nos despedimos con este tema que ya va sonando de a poquito, Lo que me mata, de La Franela. Amigos y amigas del rock, nos escucharemos mañana. Chau, chau. De esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más, lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas. Enloquecido estoy sufriendo, es el veneno que quema adentro. Me desespera tu libertad, es para mí la peor crueldad. Lo que me mata de esta soledad, es esperarte y que no vuelvas más. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya.
Estimados y estimadas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí estamos. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, a las 8 de la mañana con 8 minutos en la República Argentina. Y aquí estamos nosotros dispuestos a acompañarnos como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, desde estos momentos hasta las 9:30 de la mañana. Somos La Otra Gestión en vivo desde Río Gallegos, en vivo desde Radio Nuevo Día 100.9 para prácticamente toda nuestra querida provincia de Santa Cruz. Y aquí estamos, a pesar de ser hinchas de Boca, a pesar de estar afuera de todo, aquí estamos, por supuesto, como tiene que ser. Karina Taverne, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tienen de buenos? Eso es lo que te pregunto, decímelo ya. Si para vos son buenos... No te vamos a andar discutiendo. Bueno, buen día, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Esperemos que muy bien y que nos contesten a través de nuestras redes sociales. Nosotros aquí poniendo la caripela, como decía Pichón, bueno, un poco alicaídos como buen hincha de Boca. Estamos, no así nuestro comandante, que debe andar de partusa, de parranda, de festejo, y no avisó, así que cualquier cosa lo manda para Fagnano 1, 2, 3, que los estamos si no me importa, esperando. Claro, si no viene hoy. ¿No querés que venga? No, hoy se la disculpa. ¿No lo extrañas? Hizo que ayer, ¿qué fue lo último que le dijimos ayer? Sí. Ayer, gane quien gane, se viene a trabajar, ¿eh? Hay que estar acá, ¿eh? Sí, Nada, bueno, no. Ahí lo tenés, hincha de Independiente, y está bien que de vez en cuando festejen algo, ¿no? Callate que va a venir Nica Uy, también. después lo dentro tenemos de un que contar rato. a Nica. No, pero menos mal que hacemos el pase, hacemos así como una posta, ¿viste? Toco y me voy. Chao. ¿Podés creer que ayer escuchaba a los chicos de Arriba al Día desde casa? Rodrigo es hincha de Boca. Sí. Nica es hincha de Independiente. La Sí. apuesta que tenían para el partido de anoche. ¿Y si apostaron al final? ¿Sabés qué jugaron? Porque no les gusta apostar. Entonces dijeron que... Bueno, pero que no apuesten nada. ¿Sabés qué apostaron? que iban a apostar para... Dijeron que en todo caso iban a hacer algo simbólico, un alfajor, Eso, algo de... apostaron. ¿Eh? Un alfajor tatín. Pero para eso que no apuesten nada. Apostar 1 kilo de yerba, por lo pronto. Ponele, qué sé yo, 1 kilo de yerba. No te digo un asado, sé, pero... una- Sí, no. Juli. Buen día, chicos. Voy Hola, a Juli. la justicia. Nica estaba para apostar. El que tenía miedo era Rodri. Que Ah, quería. ¿sí? Nica le decía, tampoco que se estaba jugando mucho. Nica le decía un fantoche triple y el otro le decía, no, Un tatín, no, pero déjese. Ah, joder, bueno, un fantoche muchacho. triple, Hombres claro. grandes, está bien. Si estuviesen en la primaria, poner. Era, me parece que ibas a decir otra cosa, pero no era radial. Basta de andar con... Bueno, Ay, Nica Dios. se ganó un alfajor tatín. Bueno, muy bien. Lo bien que hizo Rodrigo, hombre precavido, Y evidentemente. ahí andan festejando los Marcelo Zacarías de la vida. Ah, claro, tenés razón, también, Los obviamente. hinchas de River. Marcelo ayer me anticipó, me dice, yo voy a festejar si gana Independiente. Obvio, Sí, como lo seguro. hace siempre. Como lo hace siempre. Así que Como ahí lo deben hace andar los Enrique de la Barbera vida también, festejando. sí. Anda ahí festejando. Las desgracias de los otros. Tal cual, siempre pendientes de Boquita, ¿no? ¿Viste? Sí, tal cual. Pero bueno, tienen una línea de conducta, siempre atentos a lo que pasa con nosotros. Pero bueno, les mandamos un beso grande, disfruten, los Leal, amigos nuestros, ¿cómo estarán? Porque los Leal son todos hinchas de Boca, Jorge Leal, Jole Leal, Madre De Leal, Independiente, de Boca, de Independiente, todo del rojo, sí, todos. sí. Una mesa creo que era... Pueden instalar solamente en la casa de Jorge Leal la peña, ponerle el nombre que quieras, ¿no? Porque es impresionante la cantidad. Nunca vi tantos hinchas de Independiente juntos. Te juro. Gracias, Juli. Yo tengo varios amigos hinchas de Independiente, en Perito también, Gustavo Cabrera, Raulito Sandín. Ah, ¿también? Sí, son todos hinchas de Independiente. Mira vos. Bueno. Va, y bueno. no mucho más tampoco. No, tampoco hay tantos, así que no busques. Bueno, le mandamos un beso a nuestro amigo Chicho Ampuero, También. que también el reciente jubilado, flamante jubilado, todos hinchas de Independiente. Saludos, éxitos y bueno, veremos No me olvido nosotros de qué hacemos de nuestras vidas. Mauricio Sanuesa también. Ah, también. Que nos No. escuchan ahí en el Gracias. Banco Nación, en Perito, sucursal de Nación de Ah, Perito. sí, me acuerdo. Hincha de Independiente, Mauricio, un gran amigo. Bueno. Está todo festejado.
Todos los hinchas del Rojo están chochos de la vida. Bueno, no es para menos, nosotros nos hubiese pasado lo mismo, pero esta vez no nos ha tocado. Bien. La comisión la No. tiene brava, Riquelme, ¿eh? La tienen complicada, pero bastante lo han bancado, te digo, bastante lo han bancado. Lo que no se la pueden agarrar es con el técnico interino, está ahí, hace lo que puede, ¿qué va a hacer, pobre pibe? Bancando la parada, no queda otra. Ahora, digo, estaba mirando televisión antes de venir a la radio y vi en el programa de Antonio Laje que el Pipa Benedetto se quedó sin club. Le rescindieron el contrato. En este club que estaba en el Olimpia. ¿Sí? Mira vos, en el Olimpia de Paraguay. ¿Qué me estás queriendo decir? No, te quiero decir lo que te voy a decir. En el Olimpia no metió ni un solo gol. Y en el club donde estuvo anteriormente tampoco. Y un denominador común, que pobre Pipa, que fue un excelente futbolista, un talentoso, tiene muchos problemas de conducta. Lamentablemente, y no lo puede superar. Creo que tiene 34, 35 años. No se les ocurra traerlo de nuevo a Boca. No, claro. Basta, queremos chicos, juventud, que se renueve, por Boca favor. necesita 11 Merentiel. Claro. Exactamente, qué ganas. Ayer ni Zenón funcionaba. Nadie. Pero bueno, a los pibes hay que darle todas las oportunidades, por supuesto. Pero bueno, aviso por las dudas, Aviso por las dudas. La reacción de Riquelme cuando terminaba el partido con Independiente. ¿Qué hizo Riquelme? Riquelme tomando mate en la final del partido. Solo en su palco. Sí. Fue Enojado. la estaría. imagen de la transmisión. Se centró ahí en Román, solo en su palco y cebándose un mate justo con el silbato del final del partido. Igual. Después habló el Chicho Sarna. Bueno, no mucho más para decir. Era de esperar, si pasábamos, pero también estaba dentro de las posibilidades esta, y no estoy diciendo algo, claro, podías pasar o no pasar, no, lo que quiero decir que como venía jugando Boca, era muy probable que esto suceda, y finalmente, lamentablemente, sucedió. Bueno, que termine de desnudarse todo lo que se tenga que desnudar y que depure todo lo que tenga que depurar. 8 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Saludamos a todos aquellos amigos que nos saludan del interior de la provincia de Santa Cruz, que nos escuchan, que nos siguen a través de las redes sociales, y lo hacemos de esta manera. Un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. Bien, no te invito más, Cari, porque andas mal de la panza, ¿no? Sí, ando con medio pachucha. Bueno, tratando de mejorar. Cuesta, pero ahí vamos. Nada Bien, que no pase. Mucho frío en Río Gallegos, ¿eh? Sentí ¿Qué frío, en serio. Ya te voy a estar actualizando los datos del tiempo acá en la capital de la provincia de Santa Cruz. Mirá, 5,7 bajo cero. Estaba mucho más frío en la franja horaria anterior, ¿eh? Sí, esta es la de las 7 en realidad. Todavía no tengo la 5,7 bajo cero a las 7 de la mañana, temperatura real. La térmica 9,2 bajo cero.
Acá en la capital de la provincia de Santa Cruz no tengo el registro de las 8 de la mañana, al menos acá en la aplicación del teléfono, pero mucho frío, humedad 87%, viento del oeste, sudoeste a 8 kilómetros en la hora, visibilidad 15 kilómetros, algo reducida por la presencia de ligeramente nublado con neblina. Estaba mirando más temprano nieve en algunas zonas costeras de la provincia de Santa Cruz. Como por ejemplo. Como por ejemplo Puerto Deseado. Te figura con nieve. Sí, de hecho lo vi hasta algunos contactos que tengo en Face, subiendo algunos videos tempranos, dando cuenta de esta situación meteorológica. Puerto Deseado. Si querés te cuento. Y Puerto San Julián también, pero son franjitas delgadas. Mira, no es que se venga una manga fuerte, digamos, del oeste, son franjitas delgadas ahí en la zona costera de San Julián y Puerto Deseado. Bueno, de Puerto Deseado tengo datos actualizados, correspondiente a las 8 de la mañana, que el cielo está nublado con nevada débil a esta hora. La temperatura 0 grados, la térmica 4 grados 7 bajo cero. Estamos en Puerto Deseado, muy húmedo, 98 el porcentaje de humedad, 98%. Viento del sur a 15 kilómetros. Atentos, porque la visibilidad allí en Puerto Deseado está bastante reducida, tan solo 10 kilómetros por esta nevada débil que está cayendo. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado, 4 grados. Y el pronóstico anticipa por la mañana lluvias y nevadas, por la tarde chaparrones y por la noche parcialmente nublado. Bien, acá fíjate que te muestro la pantalla Windy, que tiene muy buena gráfica windy.com. Fíjate lo que te decía, a veces una leve franjita de mínima. San Julián hasta Puerto Deseado, toda esa zona hay algo de nieve mezclada con agua-nieve. Donde sí tenemos algo de nieve ahora es en Lago Posadas, por ejemplo. Lago Posadas, bastante nieve a esta hora de la mañana, y la temperatura es de 1 grado bajo cero, en la zona de Lago Posadas, Lago Pueyrredón, Bajo Caracoles también. Bien. Esas son como las novedades sobresalientes, además del frío. Bien. Vos pasaste recién por Puerto San Julián, te cuento, recién actualizaron. La temperatura 0 grado, la térmica 6 grados bajo cero. El cielo mayormente nublado, también pichón con nevada débil, lo que decías recién. La humedad 83%, viento del sudoeste a 28 kilómetros. La visibilidad muy reducida a 8 kilómetros tan solo, por esta nevada nevisca que está cayendo sobre Puerto San Julián. La máxima pronosticada para hoy en esa localidad, 4 grados. Por la mañana el pronóstico anticipa lluvias y nevadas. Bien. Por la tarde parcialmente nublado, al igual que hacia la noche de hoy martes. En Gregores amanece con cielo despejado y así va a permanecer durante toda la jornada, pero con 7 bajo cero de temperatura real y 10 bajo cero de sensación térmica. Lo más frío, bien. Mucho frío. En Gregores, si no salieron a la calle todavía, en Gregores mucho frío, hoy viento del noroeste a 7 kilómetros en la hora, visibilidad 16 kilómetros, nubosidad 59%, 10 bajo cero de sensación térmica, una jornada muy fría. La máxima para hoy en Gregores a las 3 de la tarde, 0 grados. Claro. Heladita la jornada. Y se espera que continúen estas condiciones e incluso se incremente el frío. Mirá, mañana Gregores a esta hora, a esta madrugada, 10 bajo cero de temperatura real en las primeras horas de mañana, miércoles 21 de mayo. Muy frío por estos días, por estas horas allí en el centro de la provincia de Santa Cruz. Frío hace en el Calafate. Sí, les vamos a actualizar. Parece un quién da más, ¿viste? Empezamos con 5 bajo cero en Gallego, 7 bajo cero en Gregores, y Calafate, ¿cuánto da? 13 bajo cero la sensación térmica, con una temperatura real de 7 grados 6 décimas negativos. Humedad 95%, viento del sudeste a 13 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad, aunque en la villa a esta hora
el cielo está ligeramente nublado. La máxima estimada para hoy en el Calafate, 0 grados. Claro, no podía ser de otra manera. ¿Cómo Claro. va a estar el cielo? Mayormente nublado por la mañana, por la tarde algo nublado y parcialmente nublado hacia la noche. Reiteramos, 13,3 bajo cero la sensación térmica a esta hora en el Calafate. Y con este registro, el Calafate se convierte en la ciudad más fría del Claro, país. sin A lugar a esta hora dudas. de la mañana, 7,6 bajo cero de real y 13,3 bajo cero de sensación térmica. El Calafate es la ciudad más fría del país a esta hora de la mañana, según el ranking de temperatura del Servicio Meteorológico Nacional. Me voy a Río Turbio. Dale. 5 grados bajo cero la actual, la sensación térmica 8 grados bajo cero, cielo parcialmente nublado, nubosidad 35%, viento del nor-noreste a 7 kilómetros en la hora, parcialmente nublado. Así va a continuar la mañana, soleada va a estar la tarde, la máxima para Río Turbio, 28 de noviembre, 1 grado centígrado y el viento va a permanecer calmo. Por no decir que su máxima intensidad rondará los 15 kilómetros en la hora, que es una velocidad prácticamente imperceptible. Fresca la jornada, pero con sol radiante o con cielo despejado durante toda la jornada. Así en Río Turbio, 28 de noviembre, Julia Dufour, Rospentec y toda esa zona. Te voy a pedir un favor, si nos podés actualizar vos los datos del tiempo de Perito Moreno, porque no está actualizado en la página del Servicio Meteorológico. Continúan vigentes los de anoche, a las 9 de la noche. ¿Se durmieron los amigos del aeropuerto? Servicio Meteorológico. No. Vamos a echarle la culpa a los del Servicio Meteorológico. 2 grados bajo cero en Perito, la sensación térmica 7 grados bajo cero, cito la fuente, weather.com, cielo parcialmente nublado, viento del este a 12 kilómetros en la hora, humedad 88%, nubosidad 36% en Perito, cielo parcialmente nublado durante la mañana y hasta el mediodía, nublado durante la tarde, 4 grados de temperatura máxima y el viento en su máxima intensidad alcanzará los 15 kilómetros en la hora. Muy bien, perfecto. Bien, ahí hicimos todo el repaso, no nos falta, ¿eh? Sí, nos falta nuestra capital histórica, Puerto Santa Cruz. Puerto Santa Cruz, nuestra, Tan lejano y querido. Puerto de Santa Cruz era ese. Dale. como dijo Horacio Guaraní. Sí, tal cual, sí. 0 grados la temperatura, 5 grados bajo cero la sensación térmica, cielo parcialmente nublado, viento del sudoeste a 19 kilómetros en la hora, nubosidad 36%, humedad 81%, Puerto Santa Cruz, amanece con cielo parcialmente nublado y así va a permanecer durante toda la jornada. A última hora se va a despejar, va a aparecer limpito el cielo, pero ya cuando desaparezca el sol, ¿no? Baja la temperatura, la máxima en Puerto Santa Cruz para el día de hoy 4 grados centígrados. Bueno, una jornada muy fría la que tenemos en la provincia de Santa Cruz, más allá del punto cardinal donde se encuentre cada uno de ustedes. Ese es el denominador común en este jueves 20 de mayo, jueves donde seguimos en la semana de mayo esperando justamente el aniversario de nuestra revolución. Y lo que no esperamos son los mensajes de Corina y de Carlos Alberto Vera, que nos saludan, nos dicen buen día y buen programa, y teníamos que saludar a Carlos, Carlito ¿no? estuvo de cumpleaños ayer, fiel oyente. Mandamos un beso grande, que los cumplas muy feliz, que tengas una, como se dice ahora, feliz vuelta al sol. Así se dice ahora. Así se dice. Así No se decir dice. cuántas, Carlito. No importa. Jubilado vial. Bueno. Unas cuantas vueltas Mira. al sol tiene, unas cuantas. Igual que nuestro querido Enrique, ¿eh? También. Jubilado vial también. Les mandamos un fuerte abrazo. Y también les recordamos que no solamente nos pueden dejar sus mensajes a través de nuestro streaming, sino también mediante el WhatsApp al 2966 51 60 51 51 60 51 es nuestra línea de comunicación. Entre los temas que vamos a estar abordando hoy, Karina, finalmente se
oficializó el cierre del aeropuerto de aquí de la capital de la provincia de Santa Cruz. Así es. Casi 4 meses va a estar cerrado. Y va a estar cerrado como nosotros lo dijimos hace un par de semanas ya. ¿Te acuerdas que lo habíamos anticipado? Sí. Que nosotros teníamos información que era desde septiembre y dijimos que probablemente la fecha fuera el primer día de ese mes, del noveno así mes fue del finalmente. año. Y fue así. Y también les contábamos que algunas fuentes nos decían que se podía extender hasta fines de noviembre o incluso hasta mediados del mes de diciembre. Así fue hasta el 22 de diciembre, ¿no? Hasta el 22 de diciembre. Del 1 de septiembre hasta el 22 de diciembre. Para hacer distintas labores allí, fundamentalmente en la pista. Ya se está cuestionando en principio lo que alertábamos días atrás cuando traíamos este tema aquí, Karina, básicamente porque se estaban vendiendo pasajes y extraoficialmente se sabía que probablemente cierre el aeropuerto y se vendían pasajes normalmente, no te advertían de esta circunstancia, de esta situación. Ahora, bueno, la pregunta es qué va a pasar con aquellos que compraron pasajes, ponerle para noviembre, ¿no? Están ¿Por qué? exigiendo... ¿Qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Porque si el avión no va a venir acá, ¿qué alternativas te van a dar? Ni va a venir ni va a salir. Claro, ¿qué alternativas te van a dar? No, eso lo tenés que buscar vos como pasajero. Ah, mira qué gauchitos que son. Así lo tenés que buscar vos como pasajero. Yo me tengo que hacer cargo de eso. Sí, es Claro. cierto que vos cuando compras un pasaje, de acuerdo a la tarifa del pasaje, en muchos casos es como darle un cheque en blanco a la empresa. No, pero además... Y incluso hasta si se cancela el vuelo, por ahí en alguna Pero circunstancia. eso es distinto. Eso es distinto. Pero depende de la acá, tarifa yo del me pasaje. pongo acá en abogado del diablo, no quiere decir que esté de acuerdo ni nada, por eso lo adelantábamos y los propios trabajadores de distintos sectores del aeropuerto se habían comunicado con nosotros con esta preocupación. Sí. Están vendiendo pasajes, no le avisan a la gente que durante meses va a estar cerrado el aeropuerto y no van a entrar ni va a salir ningún vuelo de Río Gallegos y la gente se va a tener que hacer cargo de esto. Entonces me pongo en abogado del diablo y digo, yo te vendo pasajes a vos, soy la única línea que opera Aerolíneas Argentinas. Sí. Digo, bueno, puede ser la de también. Bueno, usted me tendría que haber advertido a mí que probablemente el aeropuerto iba a estar cerrado. No, porque fue una decisión de la concesionaria, quien maneja la terminal aérea Aeropuertos Argentina 2000. Quien a Sí, nosotros pero yo le contraté, no nos... yo le compré el servicio a usted. Está bien, señora. pero a nosotros también nos perjudica, no nos avisa nada y nos avisa ahora que va a estar cerrado el aeropuerto de Pero Río entiéndame esto, Gallegos. yo no le compré el pasaje a Aeropuertos Argentinos 2000, yo se lo compré a Aerolíneas Argentinas. Escapa nuestra Bueno, responsabilidad. usted arréglelo entonces con Aeropuertos Argentina, pero usted me tiene que dar la solución a mí. En La principio, al menos... solución es que usted va a salir en un vuelo que ya le será informado a través de un correo electrónico. ¿De dónde va a salir que ese va a vuelo? salir del lugar más cercano que tenemos, que es bueno. el aeropuerto Armando Tola de Calafate. Entonces y tramo, va a llegar también tramo a eso. de casi 300 kilómetros de Río Gallegos al Calafate, entiendo que me lo va a cubrir la aerolínea. No. No me lo va a cubrir la aerolínea. No, porque el que viaja es usted debe hacerse cargo del lugar desde donde va a salir su vuelo. Nosotros le garantizamos vuelo y lugar. Ahora, ¿cómo llega usted al aeropuerto, sea el de Río Gallegos o sea el de El Calafate, es su responsabilidad? Habrá que dilucidar qué pasa con el TN. Dale un poquito más, sí, No, claro. y no solamente con el Mi hermano, TN. por ejemplo, tenía pasaje para venir al TN. Mi hermano vive en Buenos Claro. Aires y bueno, ahora tendrá ¿Qué hacemos No, con ese momento? A ver, no solamente con el TN, Juli. A ver. Río Gallegos tiene su fiesta aniversario. Agarra dos, en esos días. Agarra dos eventos muy grandes de Río Gallegos. El turismo nacional, hablamos del turismo nacional, que ya está confirmada la fecha para el 12 de octubre, acá en Río Gallegos, el cumpleaños de Cari. No sé qué va a pasar con esa fecha, porque en principio todos los pilotos y todos los equipos vienen en avión hasta acá. Y no sé si están dispuestos a hacer 300 kilómetros de Calafate hasta acá. Y después volverse, la vuelta. 300 kilómetros de acá hasta Calafate para volver. No sé qué va a pasar con esa fecha del turismo nacional. Sí. No sé si están dispuestos a eso, ¿no?
tenemos esa fecha donde cientos de pasajes se mueven. Y el después, otro día como dicen Seba ustedes, el aniversario de Gallegos a mediados de diciembre también. El Sí, otro Juli. día Seba Gómez, presidente del Automóvil Club Sí. Río Gallegos, habló con Alberto, y Carlito y Toto en alta Sí. velocidad y confirmó que la fecha se va a dar, digamos, tiene que resolver la cuestión logística, pero... Sí, la sí, fecha a mí está. también me lo dijo. Yo lo entrevisté a Sebastián Gómez, que también es piloto del Turismo Nacional en clase 3, y estaba atento a esta situación. Todavía no se había confirmado, pero bueno, yo no sé qué va a pasar a último momento. No sé qué va a pasar si no tenés un aeropuerto. Si el aeropuerto más cercano operativo va a estar a 300 kilómetros, ponele que obviamente que le pongas micros, que los busquen, que los lleven. Y sí, eso lo van a tener que hacer, es la única chance, digamos. Bueno, Y ni hablar toda la logística que va a significar y encarecer los gastos para el municipio de Río Gallegos para la fiesta del aniversario. Ahora ahí- Todo el aniversario de la capital de la provincia de Santa Cruz va a estar con el aeropuerto de Río Gallegos cerrado. ¿ahora qué van a hacer? ¿Una pista nueva, me imagino? ¿Qué van a No, hacer? en realidad cuesta mucho obtener información oficial. Es una pena. En principio Aeropuertos eso sí. no hay caso que responda. Pero la información que nosotros hemos podido recabar es la siguiente. Que el aeropuerto de Río Gallegos tiene una extensión que es mucho más de la que necesita de manera habitual por las características de las aeronaves que llegan, los Boeings que llegan habitualmente a esta terminal. ¿Qué pasa? Era por demás, o es por demás extensa. ¿Te acordás cuando llegaba el vuelo transpolar? El que va a Australia, ¿verdad? Sí, Sydney, ¿era? sí. Bueno, cuando llegaba ese vuelo, este aeropuerto, por eso reunía ciertas características, tiene una extensión de la pista que es mayor que cualquiera de los habituales aeropuertos. Esto demanda una erogación enorme para poder mantener la pista en condiciones. Entonces, lo que se va a hacer es acortar esta pista. Se va a cortar la pista, hay que como rediseñarla, reacondicionarla, volver a señalizar esta pista. O sea, son varios trabajos que ameritan una labor que se va a extender en el tiempo. La cuestión es que se va a realizar, se va a comenzar una vez que pase la temporada invernal. Esperemos que el 1 de septiembre ya no haga frío, esté mejor el clima para que los trabajos se puedan cumplir en el tiempo que están estipulados. Bueno, ¿sabe qué? Devuélvame la plata del pasaje. ¿Existe esa posibilidad de que me No. devuelva? Tampoco. No. No. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, buscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Y también nos acompaña Lotería de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la quiniela santacruceña. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios.
2 autos 0 kilómetros que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Entonces, este viernes se sortea el Telebingo especial, 23º aniversario, en vivo desde Río Turbio. Agendalo, recordalo, no te lo pierdas. 15.000 pesos vale el cartoncito, Cari, no te olvides de comprar. Bueno, muy bien, ahí estamos, bárbaro. Gracias a nuestros auspiciantes. Y agrego algo más. Sí. Vamos a estar sorteando al menos un par de cartones en los próximos días. Así que en cualquier momento seguramente lo vamos a subir a la fanpage de este programa y por ahí vamos a ir invitando a nuestros oyentes y seguidores a inscribirse. Seguramente va a ser en las próximas horas. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Ya están todos avisados. Recuerden que estamos en comunicación. Nos pueden dejar sus inquietudes, sus mensajes, sus saludos, sus preguntas al 2966-5160-51 y también a través de nuestro streaming. Ahí leemos sus mensajes de texto. Queremos adelantarles que dentro de unos minutos nada más vamos a estar en comunicación telefónica con Fabián Leguizamón, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Varios temas para charlar con él y algunos fundamentalmente disparados a partir de una información que se conoció ayer cuando mantuvo una reunión junto al gobernador de la provincia, Claudio Vidal, y al titular de la bancada de por Santa Cruz, Pedro Luxem. Vidal anunció que terminará con las jubilaciones de privilegio de los jueces del Tribunal Superior de Justicia. Van a ir por ese camino. El gobernador lo dijo a través de sus redes sociales, que tomó esta decisión de avanzar en una revisión integral de las futuras jubilaciones que van a percibir los vocales del Superior Tribunal de Justicia. Hay una brecha muy marcada entre los ingresos del Tribunal Superior y los salarios que perciben trabajadores de otros poderes del Estado, dijo Claudio Vidal, acompañado por Fabián Leguizamón y por Pedro Luxem. Una foto que también se esperaba, a decir verdad. Sí, que hace tiempo no se veía, la de Leguizamón con el propio gobernador de la provincia de Santa Cruz. Yo fue lo primero que vi, viste cómo somos los periodistas, digo, a ver, ¿es foto de archivo o es foto de ahora? Porque había una distancia entre Vidal y Leguizamón, claramente. De hecho, no estuvo en el acto del 1 de mayo. Bueno, le vamos a preguntar. Dale, y sí, es una foto de ayer porque vi una escarapela por ahí. Sí, también, la tiene Pedro Luxem. Claro, entonces digo, también. Es de la semana de mayo, es de ahora esta foto. No, sí, además fue la foto que acompañó justamente esta decisión del gobernador sobre la que Fabián Leguizamón, el vicegobernador, dijo: las jubilaciones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia están desfasadas con la realidad de los santacruceños. Exactamente, con eso iba a cerrar. Y otro de los temas de los que vamos a estar hablando con Leguizamón también va a ser sobre el envío de un proyecto para una nueva ley, implementar un nuevo sistema electoral acá en la provincia de Santa Cruz, pero aparentemente provisorio. Exactamente. No va a ser la definitiva. Va a ser para salvar esta situación, digamos, este año, ¿verdad? Correcto. No va a ser la definitiva. La envió el gobierno de la provincia de Santa Cruz y entiendo que va a ser tratada en sesión extraordinaria. Claro, exactamente. Propone la implementación de la boleta única, que sea, digamos, esta
este carácter provisorio por 1 año y medio, entre otras cuestiones, pero bueno, le vamos a preguntar en instantes nada más los detalles al vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón. Así que le vamos a pedir a Juli si ya nos podemos ir contactando con él. Lo destaca el diario nuevodía.com.ar, paro de ATE en Santa Cruz por 2 días, el motivo del reclamo y cuándo es la medida de fuerza. Ese es el título de la nota que te moviliza, ¿no? a entrar, ¿no? Y al desarrollo de la misma. Dice, la Asociación de Trabajadores del Estado ATE Santa Cruz anunció un paro general por 48 horas para los días 21 y 22 de mayo, o sea, mañana y pasado. Sí. Miércoles y jueves de esta semana. Es en respuesta a lo que describen como una situación crítica en áreas clave como salud, educación y desarrollo social, y ante la falta de respuestas de funcionarios provinciales. Por la red social, el secretario general Carlos Garzón señaló que la realidad que atraviesan los trabajadores es negada sistemáticamente por los responsables de cada área y que esta crisis afecta no solo las condiciones laborales, sino también el conjunto del pueblo santacruceño. También hizo foco en la crítica situación que atraviesan los trabajadores municipales, quienes enfrentan ofertas salariales nulas o insuficientes, sin recomposición salarial y con altos niveles de precarización. Asimismo, alertó sobre una nueva oleada de despidos en el Estado Nacional en un contexto donde la persecución laboral en reparticiones públicas se ha vuelto una práctica sistemática. El gremio exige recomposición salarial urgente, condiciones dignas de trabajo, pases a planta permanente, cese de la persecución laboral. Paro de ATE entonces en la provincia de Santa Cruz, paro general de ATE para mañana miércoles 21 y el jueves 22 de mayo. Muy bien, cambiamos de tema, volvemos a lo que estábamos introduciendo recién como preludio de la presentación y de la nota que le vamos a realizar al vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, Fabián Leguizamón. Ya está en línea, gracias a Juli que lo ha contactado. Vicegobernador, ¿cómo le va? Buen día, Claudio, Karina, aquí estamos. Buen día, Karina, Claudio, un saludo para usted y la audiencia, ¿cómo anda? Nosotros bien, ¿cómo está usted? Todo muy bien. Muy bien. Por ahora. Sí. Por ahora, esperemos que después de la nota siga de la misma manera. Bueno, esperemos. Bien, ¿cómo está Fabián? Bien, lo vimos ayer con con el gobernador Vidal, con Pedro Luxen también, hablando, bueno, de esta intención del gobierno de la provincia, repercusiones suyas también, conclusiones al respecto, hablando de las jubilaciones de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que están desfasados con la realidad de los santacruceños. ¿Cuál es la idea, Fabián? Bueno, en principio de esto nosotros apenas tuvimos la oportunidad de hacernos cargo de la responsabilidad de gobernar. Creo que esto era una cuestión que se había hablado incluso hasta en campaña. Era un tema que se venía tratando y que el gobernador viene pidiéndole justamente a los asesores para poder empezar a modificar esta realidad que existe hoy con respecto a las jubilaciones. Creo que siguen existiendo, como bien decías recién, jubilaciones de privilegio que entendemos que hay que cambiarla, porque creo que están muy alejadas de la realidad de la mayoría de los habitantes de Santa Cruz, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría trabaja en la administración pública. Entonces, cuando uno va a sus jubilaciones, estamos hablando de jubilaciones de 11 millones, 12 millones, creemos que y entendemos que tenemos que trabajar en función de esto, y esto es un poco lo que nos planteó ayer el gobernador, ¿no? Creo que dentro de poco vamos a tener en la Cámara de Diputados una ley producto de tratar de empezar a menguar esta situación y empezar a plantear hacia las próximas jubilaciones una realidad diferente a la que vivimos hoy, ¿no? Entendemos que este trabajo hay que llevarlo adelante y que forma parte, digamos, del compromiso asumido en su momento, ¿no? Esto es un poco lo que el gobernador nos transmitió ayer, que sabíamos que esto se iba a llevar adelante, pero producto del trabajo que él viene realizando, dentro de poco ya vamos a tener
puntualmente cuál es la idea desde lo judicial o lo legal, jurídico, para poder llevar adelante esta iniciativa, ¿no? ¿Esto implica un cambio en el sistema previsional de Santa Cruz, en la caja de previsión social? No, yo creo que no, creo que tiene que ver con otras cuestiones que prefiero que cuando llegue el momento las comente el gobernador con los abogados. La idea es que sea de acá en adelante en lo que tiene que ver con determinadas cantidades de jubilaciones que pasan este tipo de montos, ¿no? Entonces, creo que vamos a apuntar básicamente a algún aporte o está vinculado a los aportes, ¿no? Creo que pasa por ahí el tema. No se toca bajo ningún punto de vista el régimen jubilatorio, que sabemos que eso para nosotros es un compromiso también y no se va a tocar nunca. Nosotros lo que estamos hablando acá es de lo que tiene que ver con estas jubilaciones, que tiene que ver también, y aclararlo, de lo magistrado, ¿no? Estamos hablando de lo magistrado y no del empleado del Poder Judicial. ¿Esto no los pueden acusar en algún sentido de inmiscuirse en otro poder del Estado? No, lo que entendemos es que los recursos vienen de la provincia, ¿no? Entonces, el hecho de hablar, de empezar a hablar de sueldos de gente que ha tenido, lamentablemente, por mucho tiempo, un sueldo que va, como bien digo yo, en el parte va desfasado de la realidad. Creo que esto tenemos que nosotros empezar a hacernos cargo. No puede ser que un juez gane 3 veces más que un gobernador. Entonces me parece que hay algo que está mal en el sistema. No lo tomo de referencia, digo, creo que tiene que haber equidad en absolutamente todo los ámbitos, y bueno, creo que la justicia es la encargada de eso, y bueno, justamente la justicia creo que es la que no está, y está muy alejada de esta realidad, ¿no? Fabián habló de los aportes de los magistrados jubilados. ¿De acá para adelante o puede que se los toque, que se los trastoque también a los que ya están jubilados? No, creo que eso no hay manera de hacerlo, entiendo yo. Por eso se está trabajando. Ya sé que las leyes no son retroactivas, déjame que lo aclare, que ya sé que las leyes no son retroactivas, son para adelante, pero bueno, porque no son retroactivas. La idea es... Sí, te escuchamos. Me parece que hay derechos adquiridos y bueno, creo que es muy difícil, ¿no? Y esto, digamos, ¿cómo va a ser el tratamiento parlamentario en cuanto a tiempos, vicegobernador? ¿Ya toma estado parlamentario? Cuando apenas esté terminado va a ingresar, y lo va a explicar el gobernador, va a ingresar por la, bueno, lógicamente como iniciativa del gobierno, va a ingresar por mesa de entrada, y ahí irá a las comisiones y se discutirá, ¿no? Como son todas las leyes, ¿no? Creo que la discusión es válida y creo que es importante que la clase política también dé su parecer con respecto a esto, ¿no? Creo que el mejor ámbito para esto es la Cámara de Diputados. Seguramente. Fabián, la objeción que yo hago respecto de estas conclusiones es que si el parámetro, si la comparación es con los sueldos de los trabajadores de la administración pública, estamos complicados también, porque están muy, muy abajo los sueldos de los trabajadores de la administración pública. O sea, cualquier sueldo es mucho más grande, es superior al común de los trabajadores de la provincia. Sí, ni hablar, esto es un desgaste de hace muchísimos años. Nosotros estamos tratando de empezar a acomodar esta falta o este estado abandónico que han tenido los empleados de la administración pública de los demás gobiernos. Nosotros hemos tenido recomposiciones salariales, que esto no se daba hace muchísimos años, y entendemos que ese es el camino, lógicamente en función y en el marco del respeto a la cuestión económica, para no justamente no tener después problemas al momento de hacernos cargos de algunos compromisos y después no poder cumplirlo. Entonces creo que en función de esto es que el gobierno se va manejando y entiende que es la única manera de poder ir solucionando o ir aportando, digamos, este flagelo que tiene el empleado público de hace tantos años, ¿no? O sea, y esto no se soluciona de un año para otro. Imagínate que estamos en 1 año y medio, nosotros estamos intentando y mostrándole a la gente que nuestra mirada con respecto a esto es diferente a los gobiernos anteriores y bueno, justamente por eso hablamos de recomposición, no hablamos solamente de cubrir la canasta básica como muchos hacen. Bien.
Vicegobernador, aprovechamos la oportunidad porque también en estas últimas horas ha salido la información y la novedad de este proyecto de una nueva ley provisoria electoral para Santa Cruz. ¿Cómo es esto? Se llama ley corta, es una ley por 6 meses, generalmente se da en coyunturas políticas que la demandan. Acá se habla de establecer ciertos parámetros para poder tener un sistema electoral hasta tanto se determine el nuevo sistema electoral entre todos. Producto de esto tiene mucho que ver con lo que pasó en Cañadón, ¿no? Esto sí. Había que tomar una determinación con respecto a esto, se consultó incluso al órgano judicial para poder justamente ver cuál es la mejor manera, y creo que en esto nos pudimos poner de acuerdo. Creo que esta ley contempla el hecho de por 6 meses boleta, un sistema electoral que establece boleta única, papel y a simple pluralidad de votos. Esto un poco respetando la paridad de género, una cuestión básica que creo que es lo básico y también que va a tener que ver con la reforma electoral nuestra, que creo que también se va a tener en cuenta esto, pero bueno, esto solamente es por 6 meses y hasta tanto nosotros podamos definir el nuevo sistema electoral. Pero entiendo yo que es la base de la ley que viene también, ¿no? ¿Había quedado entonces un gris o un vacío legal ahí entre que se derogó la ley de lemas y al día de hoy? Porque cuando se derogó la ley de lemas tenemos entendido que el artículo 2 directamente adherían a las disposiciones del Código Electoral Nacional. ¿Había un vacío, había un gris o estábamos amparados, cubiertos por este sistema electoral nacional? Y si es así, ¿por qué se volvió a modificar? Mira, la verdad yo entiendo que sí, estábamos cubiertos, pero la idea era que esto que armemos fuera en consenso. Había gente que entendía que no era así, entonces se trató de armar algo en conjunto para que no haya ningún tipo de inconveniente, y esto fue lo que se hizo. Nosotros, antes de este artículo 2, lógicamente hicimos las consultas, incluso en el Tribunal Electoral Nacional. Nosotros entendíamos que esto estaba cubierto, pero bueno, había gente de acá, de nuestra provincia, que tiene responsabilidad también en esta materia, que entendió que no era así. Bueno, buscamos una cuestión que nos contenga todo, y ese consenso fue lo que determinó que el consenso de la idea, ¿no? Hablo de poder presentar esta ley que entendemos que al ser corta, nos garantiza que la elección se pueda llevar a cabo, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. ¿Esto va a ser tratado en una sesión extraordinaria esta semana, Fabián? Sí, va a ser tratada el día miércoles, o sea, mañana. A las 13 horas, a las 13 horas en la Cámara de Diputados, como único tema, digamos. Después tenemos el jueves la sesión normal, pero este miércoles entendíamos que teníamos que separarla de la otra convocatoria a fin de poder discutir bien y ponernos de acuerdo, y que cada uno por ahí plantee su mirada y que se pueda resolver rápidamente también. A su entender, se ha dado, digamos, un tiempo como para que los otros legisladores, tal vez de la oposición, puedan estudiar esto. Sé que no es un proyecto tampoco tan extenso, pero no. Claro, lo digo porque hace un rato, antes de empezar nuestro programa, escuchaba en Tiempo, en otra radio de aquí, a Daniel Torres, que hablaba con Eloy Echazú, con el diputado Echazú, y él planteaba que le hubiese gustado un poco más de antelación, enterarse de otra manera, y más que nada poder tener tiempo de charlarla un poco más y no directamente ir hacia una extraordinaria, y también nutrirse del aporte de distintas fuerzas políticas. No sé si se lo planteó usted, si se lo hizo llegar, si algo de esto ha escuchado o han hablado allí en la legislatura. No, a ver, yo lo que digo es lo siguiente: había que tomar una decisión rápida. Me parece que no es un sistema que genere controversia, ¿no? Estamos hablando de una boleta única
pluralidad de votos. Está bien, a él le preocupa capaz que no existe la ley de lema, pero bueno, que ya no está más. Nosotros entendemos que es la única manera de empezar a respetar el voto del pueblo de Santa Cruz, y entendemos que este es el mecanismo. Por eso aplicamos una cuestión básica y sencilla que respeta el voto de la gente. Eso es lo único que hicimos. O sea, me parece que esta discusión que plantea, y aparte estamos hablando de una ley corta, ¿no? De 6 meses, donde, bueno, lo que hacemos es garantizarle a Cañadón o a cualquier situación que se nos pueda dar en estos 6 meses, una garantía para poder elegir a su representante, al pueblo, a los habitantes del lugar. Me parece por eso importante tomar la responsabilidad y llevarla adelante. Si el Loy Echazú por ahí considera que esto era para analizarlo, realmente nosotros hay cuestiones que debemos resolver rápidamente, y va a tener la posibilidad de hacer su planteo en la Cámara de Diputados, que es el ámbito donde nosotros hacemos las discusiones, y bueno, y de ahí nos pondremos de acuerdo, ¿no? Creo que no es tan complicado, me da la sensación a mí. Dan los tiempos para que esta elección del nuevo comisionado de fomento de Cañadón Seco, que fue lo que motivó toda esta situación a partir del fallecimiento de Zuloaga, dan los tiempos para que esa elección se realice el mismo día de la elección nacional, donde acá en Santa Cruz elegiremos a 3 diputados nacionales. ¿Será ese mismo día, ese mismo fin de semana, o con antelación? Y es una alternativa, y por eso justamente nosotros estamos tratando de que antes que se cumplan los plazos tener la ley. Es una alternativa para que tengan en cuenta, ¿no? O sea, ya si está nosotros establecido el sistema electoral, no va a ser un problema hacerlo en conjunto. Bien. Pero si no, digamos, la idea es poder llegar al cumplimiento justamente, como bien decís, Claudia, de esos plazos, ¿no? Es un poco por eso el apuro de esto, ¿no? Esta vendría a ser una solución coyuntural para un problema estructural que tenemos en Santa Cruz, que Totalmente. es, claro, definir nuestro sistema. Hay que trabajar por eso, ese es el problema de fondo. Sí, yo creo que rápidamente el plazo de esta ley nos obliga, digamos, en algún punto, a ponernos a trabajar rápidamente. Hay proyectos presentados, pero a tomar una decisión ya en función de lo que se ha presentado, o algunas modificaciones que quieran hacer los diputados actuales con respecto a la nueva ley electoral, y creo que, bueno, ya la propia ley nos establece 6 meses para ponernos de acuerdo y poder poner a disposición del electorado un nuevo sistema, ¿no? Hablamos un poco más de política partidaria y salimos un poco de los temas de la legislatura provincial. Sí, claro. Bueno, no tiene problema. ¿Cómo está la relación con el gobernador, por un lado, y por el bloque con el otro? No, yo creo que con el gobernador excelente como siempre. Yo lo que a mí me parece que, bueno, la decisión un poco que tomaron como bloque tiene que ver con una necesidad que ellos entienden que era importante para ellos. Yo, el que tiene la responsabilidad de llevar adelante o manejar los recursos de la Cámara en función del dinero que ingrese, del presupuesto y demás, es el vicegobernador. Así que, bueno, claramente planteé por qué no. Creo que la discusión termina ahí. Nosotros podemos estar de acuerdo o no con el mecanismo que utilizaron, eso ya es una cuestión de cada uno, pero sí, yo tengo la responsabilidad de cuidar los recursos y bajo ningún punto de vista los voy a poner en riesgo con miradas diferentes a la que uno tiene en función de cuidar y de transparentar el manejo que tenemos, porque esto me parece importante, igual ya que me das el pie, Karina, de aclarar que las denuncias que hay del Tribunal de Cuentas en contra de la administración nuestra, la Cámara de Diputados, nosotros, ahora producto de esta ley, nosotros no pudimos hacer, no quisimos mezclarlo, pero tenemos la respuesta absolutamente a todas las mentiras de la mujer de Pablo González, que nosotros esto lo vamos a hacer público y vamos a mostrar la documentación, porque esto es una cuestión que ya hace bastante tiempo está resuelta, pero bueno, necesitaba en este año electoral poder aprovechar este momento para ver si podía hacer pagar costo político al gobierno o sea dónde apuntaba. Pero indistintamente de esto, voy al hecho de que para nosotros el cuidado en la administración, el cuidado de los recursos es fundamental, y bueno, en base a esto fue un poco la posición que tomó el presidente de la Cámara, en este caso que tomé
de acá hacia adelante en función de cuidarnos, ¿no? Entonces, lógicamente yo entiendo que no comparto la mirada con respecto a las necesidades que tenían los diputados y bueno, un poco lo planteé yo, como ellos plantearon su disidencia al momento de, podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, cada uno utilice el método que quiere, ¿no? Pero sí dejar en claro que la relación con el gobernador es excelente, es buena, como siempre, ¿no? ¿No estuvo distanciado en algún momento, Fabián, porque llamó la atención que no hayas asistido, por ejemplo, al acto del 1 de mayo en el CEPAR? Esto lo hemos observado aquí, el acto que el propio gobierno lo calificó como la jornada más importante por los anuncios en sí de obra pública acá en la provincia de Santa Cruz, y que no hayas asistido. Llamó mucho la atención tu ausencia, ¿no? sí. Eso fue antes de esto, ¿no? Fue antes de la sesión eso. Sí. Eso tenía, a ver, cuando fue lo del acto, veníamos de este problema. Sí, habíamos nosotros tenido una interna partidaria, una elección en lo que tuvo que ver con la convención provincial, y bueno, en ese momento, cuando se decidió esto, no fue armado con mucho tiempo. Yo tenía un compromiso asumido, tenía incluso una cuestión familiar, pero nosotros terminamos esa convención. En los días que siguió estuvo esto, nosotros tuvimos unas reuniones con el gobernador, esto lo aclaro porque en realidad esto no tuvo que ver con ninguna situación en particular, sino con una situación personal, ¿no? Decidimos, yo se lo comuniqué al gobernador que yo no iba a estar, él lo sabía, así que, y le comenté por qué era, así que bueno, nada, esto estaba, no tuvo que ver con ninguna connotación política, como muchos dieron. Me refería a lo de la convención porque muchos en ese momento titularon que tenía que ver con la interna partidaria y no, lejos de eso fue, ¿no? No, llamó la atención porque incluso hasta lo habíamos visto en Casa de Santa Cruz cuando el gobernador anunció este acuerdo con YPF y después no verlo en el CEPAR, los dos actos relacionados, eso llamó la atención. Sí, no, hay otro anuncio que en ese sí voy a estar, así que bueno, perdí uno, pero en el otro voy a estar. Sí, sí. ¿Qué es lo que sucede? Como para ahondar un poco más, usted lo mencionó como al pasar con el Tribunal de Cuentas que lo denuncia en reiteradas oportunidades, al menos desde la vocal de la minoría, ¿no? De la doctora Karina Saúl. Sí, yo creo que hay un ensañamiento. O sea, primero, cuando los primeros que hacemos la denuncia en contra del Tribunal de Cuentas fuimos nosotros, yo hice una denuncia por mal funcionamiento, porque a ver, nosotros tenemos en la Cámara de Diputados, no hay ninguna observación de los demás vicegobernadores, empezamos a hacer esta observación, tenemos una denuncia penal realizada al ex gobernador por 35 millones de pesos que se lo llevó en un bolso como si nada, y el Tribunal de Cuentas no hizo ni una observación. O sea, hay cuestiones básicas que no han sido resueltas, que nosotros, estos cuestionamientos empezaron a generar que a los 91 días, o sea, tenés 3 días, al otro día tuviera todo el Tribunal de Cuentas en la Cámara de Diputados, que nosotros no tenemos problema con eso. Lógicamente van a encontrar, como encontraron algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de experiencia en la cuestión administrativa, que se resolvían en el momento porque las explicaban y demás, ¿no? Yo llevé gente nueva porque entendía que era la manera de poder transparentar muchísimas situaciones que venían pasando en la Cámara de Diputados. Entonces yo llevé gente que trabajaba conmigo hace mucho tiempo, de confianza, y esto generó que lógicamente por ahí hubieran situaciones que tienen que ver con la inexperiencia, que no tienen que ver con que fueron resueltas rápidamente y que aprendieron en ese momento. Entonces, creo yo que esta cuestión política que tiene, y sabemos que Pablo González que está atrás de esto, de hecho cuando él hace esta denuncia, me hace la denuncia a su mujer, Pablo González, yo estaba en la ciudad de Caleta Olivia, Pablo González llamaba a los medios de comunicación él mismo, presentando la denuncia antes que estuviera en el Poder Judicial. O sea, rápidamente haciendo una operación de prensa, el propio Pablo González, porque yo justo que llamó un medio, yo estaba ahí. Entonces, creo yo que este mecanismo que ellos utilizan, porque, bueno, hoy son minoría y sabemos que no están acostumbrados, pero bueno, tiene que ver con el hecho de poder embarrar la cancha, ensuciar, querer ponernos a todos en el mismo nivel, ¿no? Porque yo esto lo digo siempre, nosotros no somos iguales, nosotros no le llevamos un solo peso a la gente, entonces ellos se tienen que empezar a acercar a lo que hicieron y no pueden pretender que la clase política, pretender instalar que en la clase política somos todos iguales, porque yo no soy igual que Pablo González, no soy igual que muchísimos dirigentes que ha tenido el Frente para la Victoria,
que se han hecho ricos a costa del pueblo de Santa Cruz. Bueno, nosotros no somos iguales y mostramos los números, mostramos en el momento, no es acá, porque acá hay municipios que no han sido relevados en 10 años. O sea, imagínate, imagínate lo que se va a encontrar ahí el día que se haga, ¿no? Creo que hay muchas cosas que se están empezando a hacer ahora, producto de que, bueno, hoy la presidencia del tribunal cambió y creo que tiene que ver con esto también, ¿no? Entonces, sí, yo estoy haciendo una auditoría que mandamos a hacer nosotros propia, porque entendemos que el Tribunal de Cuentas no lo va a hacer nunca, porque imagínate que está la mujer de uno de los vicegobernadores, así que la estamos haciendo propia, contratamos una empresa para hacer los últimos 10 años de auditoría, y bueno, ya cuando esté la propia empresa lo va a hacer público, ¿no? Bien. Perfecto. Vicegobernador, ha sido muy gentil por todo este tiempo que nos ha brindado. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la comunicación. Un abrazo grande. Muchas gracias. Fabián Leguizamón, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz, pasó por la otra gestión. Comentarios, información, datos del tiempo, entrevistas y opinión. La otra gestión. Hasta las 9:30 de la mañana. Ahí lo escucharon ustedes, el vicegobernador Fabián Leguizamón dejando varios títulos, como siempre, como cada vez que habla. Sí, tal cual. tal cual. Le agradecemos. Pero obviamente mucho, que sea así también. No, claro, sí, no tiene problema, enseguida ahí nomás. Notas que no tienen ni un instante de desperdicio. Mirá quién vino, ¿lo viste allá? Sí, Pedro, sí, lo vi, llegó rojo, prendido fuego, encendido. El señor Brian Álvarez, nuestro comandante, nuestro operador, hincha de Independiente, un hombre clasificado. Hermosa mañana, ¿verdad? Ay, Juli lo va a poner al aire en el streaming. Déjalo ahí, déjalo todo el día ahí, en esa camarita, Juli. Ahí está, mira, el tipo llegó comiendo bizcochito, tomándose unos mates. Hermosa mañana, ¿verdad? Las picaron. Está como loco. Bueno, felicitaciones, mi querido Brian. Está con el mate y todo, está chocho de la live ahí. Brinde con el mate que justo lo estamos mirando. Muy bien. Bueno, aquí estamos. ¿Tenés algunos mensajes? Vi bastante interacción de oyentes. No, sí, nos decía, bueno, Carlos ya lo habíamos saludado, Daniela Cristo dice, ¿por qué el diputado de Chazú siempre en postura de reclamo desde la victimización? ¿Le suma o le resta? Se preguntó. Bueno, Angélica nos dice, buen día chicos, Patricia también, buenos días, excelente jornada igual para vos. Maris XX nos dice, buenos días, qué nombre. Y Eliana Fleuret, mira vos, le mandamos un beso, nos dice deprimente, pero fue el principio del programa. Creo que tal vez que estaba refiriéndose a lo de aerolíneas. Exactamente, entiendo que se refiere al cierre del aeropuerto por casi 4 meses, ¿no? Como por ejemplo este mensaje, Enrique también refiere a esta situación de cierre de aeropuerto, perjudica, dice, para octubre con la categoría TN, ¿cierto? Lo hemos dicho, recordemos que el 12 de octubre viene el TN, aquí a Río Gallegos. Otro mensaje de Rocío, mira acá, consecuencias del cierre del aeropuerto, ¿no? Sí. Los chicos de un club viajan a Córdoba en octubre y nos vendieron a todos 30 pasajes aproximadamente. Bueno, mi hijo trabaja en un club que tenían en este lapso 3 compromisos también con los chicos, con los padres pagando los pasajes también, y no hay alternativa, con ¿no? todo ese esfuerzo, ¿no? Mandar a los chicos a jugar a Córdoba, la posibilidad del pasaje aéreo, totalmente. Ese esfuerzo, ¿no? De pagarlo y ahora tener que contemplar otro tramo. Y ahora hay que pagar el pasaje desde Río Gallegos a Calafate. 30 más, chicos. Claro, porque vos decís, bueno, hacemos el esfuerzo, pagamos, por ejemplo, el pasaje a Córdoba, después hay otro grupo que se va, por ejemplo, a Santa Teresita, entonces tiene que pagar un pasaje hasta Buenos Aires y de ahí vía terrestre hasta la costa, ¿no? Hasta Santa Teresita. Y bueno, lo pagamos y mientras tanto vamos juntando dinero para que el chico lleve algo de plata. No, bueno, ahora hay que juntar
otro monto más para que puedan llegar hasta Calafate y luego regresar. Son 600 kilómetros más. No sé si hay antecedentes que haya ocurrido esto en algún otro aeropuerto. ¿Sí? Sí. A ver. Acá en Río Gallegos ya lo vivimos, ¿no? Lo comparo, ponele con aeropuertos de similares. Movimiento, ponele... En Calafate. Ponele Comodoro. ¿Ha cerrado 4 meses el aeropuerto de Comodoro? 4 meses, no recuerdo, no sé. Yo no lo tengo presente. Capaz que cerró, pero en algún momento, pero yo no lo tengo presente. Bueno, esto que te dice Rocío me parece que es el viaje de los chicos de Talleres que van a Córdoba. Tal vez es otro club y que van al mismo, puede ser otro club torneo, claro. Y que van al mismo torneo. Sí, esto sucede mucho también, pero sí, es tremendo. Lamentablemente es tremendo. Yo me ponía en abogado del diablo, pero es porque es la respuesta que van a tener seguramente de parte de la aerolínea. No hay que dejar de exigir. Vos sabés cómo funciona esto. Sabés que si no exigís, que si no reclamás, que si no te rebelás un poquito, y no va a venir a la aerolínea y te va a decir, sí señor, ¿cuánto vale? No. Bueno, la vez anterior que sucedió algo parecido, no tanto tiempo, ¿te acordás que estuvo cerrado el aeropuerto? No se hicieron cargo de nada. ¿De nada? No. De nada. Muy mal porque ya se sabía esto. O sea, lo sabíamos nosotros, ya era un rumor que probablemente cierren y marcábamos esto, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que te estén vendiendo pasajes si ellos están sabiendo que el aeropuerto va a estar cerrado? O sea, faltaba la confirmación oficial, en realidad eso faltaba, la confirmación oficial, pero fue una trampa, fue un engaño, venderte pasajes y no advertirte, che, tal vez se cierre. Así que te recomiendo que esperes, qué sé yo. O tenerlo en cuenta. Tenés que viajar, lo vas a sacar inexorablemente, querés irte a un recital, tenés un turno en un médico, lo que sea, un compromiso familiar, social, bueno, un curso, un taller. Tené en cuenta que es muy factible que el aeropuerto cierre y que la única alternativa sea Calafate. Que tengas que ir vía Calafate. Además, yo entiendo que se van a tener que reforzar los vuelos, que esos vuelos que tendrían que venir acá a Río Gallegos ahora tendrán que ir a Calafate y no que te reacomoden en otro. Pero bueno, no sé. Podés esperar cualquier cosa de estas disposiciones, lamentablemente. Sí. Y volvemos a decir lo que decíamos en el comienzo, porque hay oyentes que también lo están marcando, ¿no? Hay 2 eventos importantísimos en Río Gallegos justo en esa época de cierre de aeropuerto, del 1 de septiembre hasta el 22 de diciembre, Cari, lo reiteramos, son el turismo nacional que llega el 12 de octubre y la fiesta de aniversario de Río Gallegos, que seguramente va a verse afectado por esta circunstancia, por esta situación, ¿no? Artistas que tendrían que venir a Gallegos vía Calafate, en caso de aceptarlo, obviamente, pero con otras condiciones presupuestarias también, ¿no? Totalmente, por eso digo, toda la logística que despliega el municipio de Río Gallegos en cada una de las ediciones del festival aniversario, bueno, en esta ocasión van a significar una erogación mayor de dinero. Claro, por supuesto. 9 de la mañana. ¿Cómo rompe el micrófono? ¿Son mis auriculares o es el micrófono? Sí, a mí también me rompe mucho el micrófono. Capaz que son los auriculares, capaz que son los auriculares míos que cuando hablo fuerte como que saturan. Sí, totalmente. Bien, 9 de la mañana, 17 minutos en la República Argentina. Nos están confirmando de loterías para horas de acción social que nos van a estar dando 4 cartones, así como se los dieron aparte, ¿no? Así como se los dieron a los chicos del Nuevo Día, que lo están sorteando, también nosotros vamos a tener aparte 4 cartones para sortear con todos los oyentes. Bueno, buenísimo. ¿Sí? Ahí estamos, sí. Nos confirman entonces, así que estén atentos porque en cualquier momento vamos a hacer el posteo pertinente para realizar el sorteo a través de la fanpage de La Otra Gestión. Quería comentarles un artículo sobre una novedad que salió ayer lunes y que la verdad se nos escapó
en referencia a la licencia de conducir que ha salido de manera online y que podés acceder a la misma a través de la aplicación Mi Argentina. Todos los que tengan esa aplicación ya bajada al celular lo pueden consultar. Desde ayer, lunes, todas las provincias que adhirieron, para eso tiene que haber adherido a la nueva licencia nacional de conducir, van a empezar a ofrecer a sus conductores la nueva versión del documento que acredita la habilitación para circular por el territorio argentino. Aunque la actualización puede demorar algunas horas o días, la vigencia de este nuevo formato, insisto, digital, empezó a correr ayer, 19 de mayo. La nueva licencia fue concebida como un documento digital, a diferencia de la anterior, que era un carnet físico, que luego fue digitalizado para poder incorporarlo a la app Mi Argentina. El diseño tiene incorporado un código QR que se renueva automáticamente cada 24 horas como medida para evitar adulteraciones e impedir que una persona pueda seguir conduciendo después de la fecha de vencimiento, por ejemplo, de aptitudes psicofísicas. La incorporación del QR, a su vez, permite que los conductores puedan descargar la licencia o hacer una captura de la misma desde el aplicativo, es decir, desde la app, y poder exhibirla ante las autoridades, aunque se encuentren en un área donde no haya conexión a internet, como nos pasa mucho en la provincia de Santa Cruz. O sea, lo ¿no? descargas y después la mostrás del teléfono. La mostrás directamente del teléfono como una captura o la podés bajar. Los conductores de 19 provincias ya pueden renovar desde ayer su licencia de conducir y tenerla 100% digital, sin necesidad que cuando se venza la licencia tengas que concurrir a un centro, por ejemplo aquí a tránsito de la municipalidad. Este no es un sistema obligatorio, sino que es optativo, porque hay gente que le gusta tener el carnet, exactamente. O sea, el método convencional sigue vigente. Sigue vigente. Perfecto. Es muy importante que aclaremos esto. Sabes que dentro de las provincias, como les decía, tienen que estar adheridas para que vos, como habitante, ciudadano de un estado provincial, puedas gestionar esta licencia a través de la app Mi Argentina. Bien. Santa Cruz ha adherido. Adhirió. Faltan otras 4 provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Formosa. Las demás, todas en el país adhirieron. Y Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero están en el proceso de sumarse. La única provincia argentina que hasta el momento no manifestó voluntad ni interés en sumarse es Formosa. Pero atentos porque Santa Cruz ya está adherida, incorporada, así que ustedes que nos están viendo o escuchando, si tienen la app Mi Argentina, pueden ya gestionar su licencia de conducir 100% digital y tenerla en su teléfono. Bien, bárbaro, Cari. Creo que al respecto estaban por convocar a una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para dar más detalles de esto. Ah, bueno, ok, es muy probable. Así, vamos a estar atentos. Estaremos atentos. También a través de Nuevo Día y de nuestra fanpage de La Otra Gestión. Servicios Públicos está informando que durante la madrugada de hoy, martes, personal de guardia de energía intervino ante una falla en la red de media tensión, específicamente en la salida correspondiente a 2 de abril y José Ingenieros, donde se registró una fase cortada producto de una desconexión en el sistema eléctrico. O sea, algunos vecinos de Río Gallegos amanecieron sin luz. El equipo técnico de servicios públicos trabajó en el lugar durante la madrugada, logrando restablecer el suministro eléctrico a las 8:15. Se solicita a los usuarios que aún presenten inconvenientes en el servicio comunicarse a las líneas rotativas de atención al cliente de servicios públicos 0800 222 7773.
0800 222 7773. Muy bien. Cambio de tema, pero nos ubicamos nuevamente en Caleta Olivia. Hay una nota que llamó mi atención en esta mañana. Está publicada en el diario La Opinión Austral. Estaba buscando en los portales de Zona Norte, pero no encontré tampoco nada al respecto. Atentado contra Canal 2 de Caleta Olivia. Denuncian corte intencional en la fibra óptica. No es la primera vez que este canal es blanco de este tipo de hechos. Y la información indica que el cable operador más importante de la zona norte de Santa Cruz, Caleta Videocable, atraviesa momentos de zozobra e indignación. En los últimos días se registraron distintos episodios que generan una profunda preocupación en las autoridades de la empresa. Caleta Videocable brinda servicios de internet y televisión en esa ciudad con una amplia red. Además, incluye una variedad de señales nacionales, internacionales y demás. La gerencia de la empresa realizó diversas denuncias debido a reiterados cortes de fibra óptica. Eso es recurrente, pero todas las semanas, como poco, tenemos un corte y sin ningún sentido, porque ni siquiera es gente robando cobre, es gente yendo a cortar una fibra con un alicate con el fin de interrumpir el servicio. Los cortes son a Caleta Videocable. Estamos muy preocupados, indicaron desde esa señal. Las múltiples denuncias tienen un doloroso corolario. Casi 100 abonados resultaron afectados por los cortes. Y hay imágenes de las cámaras de seguridad donde se ve claramente cómo una persona llega con un alicate en su mano y realiza uno de los tantos cortes. También se lo ve posteriormente en otra imagen con otro cómplice ayudándolo a llevar adelante esta maniobra delictiva de sabotaje en el canal 2 de Caleta Olivia. Y este es un posteo que lo replica Impacto FM de Puerto Santa Cruz. Es el medio que nos retransmite allí en la antigua capital. Y refiere al viaje que tuvo que realizar un chofer de una ambulancia del hospital de Puerto Santa Cruz, y refleja las condiciones de la ambulancia en la cual se trasladaba este chofer, ¿no? A meterle un poco de agua y a seguir 8 litros de agua para ir a Gallegos, dice, parando a cada rato. Y reitero, este posteo está acompañado por fotos del chofer en distintos tramos de la ruta, teniendo que parar a agregarle agua, seguramente una falla importante en el motor de esta ambulancia, ¿no? Este es el posteo de uno de los choferes del hospital de Puerto Santa Cruz y pregunta, ¿para cuándo las ambulancias nuevas? Puro verso, dice, y puro fotos los políticos, una vergüenza, y no tiene problema el chofer en subir y exponer esta realidad. Y sí, la ambulancia, mira, patente I. Entiendo que no debe ser la única que tiene el hospital de Puerto Santa Cruz, porque si este es el vehículo que usan para trasladar derivados de Puerto Santa Cruz a Río Gallegos, si este es el único medio que disponen para activar ante una urgencia, estamos complicados, ¿no? No debe ser el más nuevo que tienen este vehículo. Si es del hospital de Puerto Santa Cruz, que en estas condiciones, por supuesto, no debería salir a la ruta. Porque si sacas una ambulancia a la ruta, no es para venir a hacer un trámite administrativo. En principio debería ser para el traslado de algún paciente. Tal cual. Así que bueno, ha visibilizado esa situación, la que está atravesando el hospital de Puerto Santa Cruz, una gran carencia
transparencia, ¿no? Y el pedido de reacondicionar, readecuar el parque automotor, principalmente las ambulancias. Bueno, y hablando de hospital, me diste el pie para comentar que el área de pediatría del Hospital Samic de Calafate, que días atrás estuvo de medidas de fuerza, lamentablemente vuelven al paro. En este caso, no es paro, es retención de tareas, que van a ser hoy, martes 20, y mañana miércoles 21 de mayo. Es por la falta de respuestas de las autoridades del hospital a los reclamos que comenzaban a visibilizar la semana pasada y que interrumpieron porque se había abierto un canal de diálogo, pero no encontraron al menos las respuestas mínimas que ellos solicitaban. Así que por eso han decidido comenzar con 48 horas de medidas de fuerza que se llevan adelante tanto hoy, reitero, como mañana. Reclamos, entre los reclamos, la reorganización del funcionamiento interno del sector pediatría, estamos hablando del SAMIC, reconocer como actividad esencial al trabajo desarrollado por el servicio de pediatría, incluir a ese servicio dentro del departamento de emergencias, considerando que más del 50% de la carga horaria del personal es ocupada en este área, pago de horas extras como pertenecientes al servicio de emergencia. Son algunos de los reclamos que están poniendo sobre la mesa los integrantes del servicio de pediatría, que hoy a la 1 de la tarde van a realizar un abrazo simbólico al SAMIC en defensa de la salud pública, atención de calidad y derechos laborales. Recordemos, Cari, también, y sigue siendo el tema destacado del diario nuevodia.com.ar, que ATE Santa Cruz resolvió convocar a un paro general por 48 horas para esta semana, mañana, miércoles 21 y jueves 22, y esto es en respuesta a lo que describen como una situación crítica en áreas clave como salud, educación y desarrollo social, y ante la falta de respuestas de funcionarios provinciales, ATE Santa Cruz convoca un paro por 48 horas, entonces mañana miércoles y pasado mañana jueves 22 de mayo. Muy bien, 9:30 de la mañana, agradecemos a nuestros auspiciantes. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Sandín, hermanos SRL, obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín, hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. También nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social. Recordá que ya tenemos 4 cartones del sorteo especial del Telebingo para sortearlos con todos ustedes, nuestros oyentes y seguidores. ¿Por qué? Porque este viernes 23 de mayo se van a estar festejando los 23 años de este exitoso producto de Loas con un sorteo especial en vivo desde Río Turbio. El Telebingo cumple 23 años y lo festejamos a lo grande. Este viernes 23 de mayo, Río Turbio se llena de emoción con una nueva edición del Telebingo. Vení a celebrar los 23 años de juego solidario con increíbles premios.
2 autos 0 kilómetros que salen o salen. En la quinta ronda, un Fiat Crono 0 kilómetro. Y en la sexta, un Toyota Yaris. Y muchos premios más te están esperando. Participá desde tu casa viendo la transmisión en vivo. Cartones disponibles en toda la provincia. Telebingo, donde jugás, ganás y ayudás. Telebingo, 23 años de juego solidario. Las 9 de la mañana con 33 minutos en la República Argentina. Cari, solo resta despedirnos y liberarle el espacio a los chicos de Arriba al Día que ya están pidiendo permiso, ¿no? Están pidiendo pista más que permiso. Vamos corriendo. Chau, chau, chau. Ya está Leandro. Lo veo a Leandro con la nariz muy colorada. Me parece que es mucho frío afuera, ¿no? Y a Jere también. Jere es de Tucumán. No, bueno, Jere lo puede entender. Y está pasando sus primeros fríos acá en Santa Cruz. No sé cómo la estás llevando. Todavía estás, acercate al micrófono, ¿todavía estás convencido de la decisión de venirte a ver? Sí. Es preferible 3, 5 grados bajo cero que 48 de temperatura. No me digas. O sea, fue uno de los motivos por los cuales elegiste venirte acá por el calor de Tucumán. Por el calor, insoportable. ¿Sí? Uh-huh. Mucha humedad, o sea, claro, te pones en pelota más o menos ya, y lo mismo, no o sea, tenés ganas de arrancarte la piel así. Bueno, sí, pero ¿cómo te trata este frío? ¿Lo llevas? Sí, allá también hay frío extremo. Sí, arriba. En zona de precordillera. Claro, bravo, es bravito también, ¿no? Sí. No, está contento con el frío, así que... Y te cuento que el invierno todavía no empezó. No, así me decís. Estoy como el de Game of Thrones, así, Winter is coming. Bueno, Cari, ¿nos vamos? Nos vamos. Gracias, gente. Gracias por acompañarnos. Como siempre, los esperamos mañana, unos minutos después de las 8 de la mañana, aquí en La Otra Gestión. Un fuerte abrazo. Gracias. Mañana a las 8 estamos de vuelta. Chau, chau. Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Ya está saliendo el sol.